y hago contacto con Fernando Villavicencio, asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización. Fernando, buenos días y bienvenido nuevamente a Visionarias. Siempre con ustedes se nos quedan muchos temas en el tintero y por eso nuevamente lo tenemos que invitar. Gracias, y yo siempre atento. Sí. Fernando, bueno, ha seguido avanzando el tema de Petrochina, ha seguido avanzando el tema de Alex Saab y también se ha recordado un poquito con el tema de Carlos Pollitt, qué fue lo que pasó con Odebrecht. Y hay algunos cabos sueltos que se quedaron por ahí de esos funcionarios o abogados que están relacionados con los casos que facilitan los casos de corrupción, pero pasan desapercibidos. Y usted ha hecho una serie de publicaciones en su Twitter en la última semana que me llamaron mucho la atención, pues alguna documentación tengo sobre el tema, sobre el papel de Juan Falconi Puig en el tema del regreso de Odebrecht al Ecuador. ¿Qué nos puede comentar? Janet, no quisiera dejar suelto un hecho civilizatorio. La nota periodística con la que acaba de dar inicio a esta entrevista o cerrar la anterior, me duele como ciudadano y como legislador, y en este caso como legislador. La semana anterior, un legislador de gobierno presentó una moción a la Asamblea Ecuatoriana para condenar la invasión, porque más que una guerra es una invasión rusa a Ucrania. Y justamente el bloque de UNES y de Pachacuti votaron en contra. Una asamblea indolente que no se pudo, al menos con una resolución, poner del lado de la vida y condenar una guerra, digo con términos precisos, una invasión genocida. Lo que está pasando en Ucrania es un genocidio. Eso. Y para pasar al siguiente tema, que es un tema local y también importante. En efecto, estos poderosos bufetes de estudios jurídicos siempre quedan de lado, siempre quedan en la sombra, pero son quienes hacen y deshacen todo. Actúan como el cerebro oculto en la sombra, en la noche, para fabricar y desarmar grandes casos de corrupción. Hace referencia, Janet, al caso Odebrecht, ahora que el excontralor Carlos Pollitt está en manos de la justicia americana, y siempre la justicia americana. Pollitt tiene que contar una larga historia, varias historias, no solo sobre el tema Odebrecht, el caso del desvanecimiento de los $80 millones por el que el Ecuador recibió 20. Estas dos cifras ya muestran la irracionalidad de este proceso. Es decir, el Ecuador recibió $20 millones de indemnización, pero a cambio desvaneció glosas por $80 millones. Lo que dijo Pollitt aquí en la Comisión de Fiscalización hace algunos meses es trascendental. Él dijo, yo lo único que hice es cumplir una orden, una disposición del gobierno, porque hubo un acuerdo entre Rafael Correa, Odebrecht y el gobierno de Brasil para proceder al desvanecimiento de las glosas, a liberar y archivar los procesos penales en contra de altos ejecutivos de Odebrecht y suspender acciones penales, acciones internacionales por $250 millones. Y claro, ahí aparece el estudio jurídico o un abogado, un nombre importante que acaba de hacer referencia Yaney Nostroza, que es Juan Falconi Puig. El señor Juan Falconi Puig fue el abogado, uno de los abogados contratados por Odebrecht para facilitar el acuerdo con el gobierno de Rafael Correa y el retorno de Odebrecht. Él recibió $1.3 millones, repito, $1.3 millones. Y yo realicé en mi condición de periodista la publicación de esta nota hace ya año y medio, casi 2 años, y fui demandado y le gané el juicio. Y él, ante la jueza, confesó haber recibido $1.3 millones de honorarios para facilitar esta negociación. Lo sorprendente es que el señor no declaró este dinero ante el Servicio de Rentas Internas.
Así es, y eso es precisamente las cosas que cada día nos vuelven a sorprender, ¿no? De lo que ocurre en los grandes casos de corrupción de nuestro país, en donde unos pues están enfrentando procesos legales, digamos, no a satisfacción total de la ciudadanía, porque no hemos visto un centavo todavía de vuelta, pero por otro lado hay otros que pasan desapercibidos y pasan de agache, ¿no? Y quedan ahí. Y tengo en mis manos justamente el acuerdo en el que Juan Falconi Puig llega con Rafael Correa y con José Concienciado Santos, en donde acuerda que iba a recibir por concepto de honorarios 200,000 iniciales, 100,000 a los 3 meses de esta fecha, es decir, de la fecha en que se suscribe este acuerdo, y $1,000,000 por concepto de honorarios de éxito en el supuesto de llegar a firmarse y concretarse el convenio transnacional. Todo se concretó, Odebrecht regresó a nuestro país, se desvanecieron las glosas. El señor Poli recibió $8 millones, el señor Correa, el señor Glass recibió $12 millones, el señor Correa se financió su campaña electoral y el señor Juan Falconi Puig recibió 1,300,000 de ese dinero que Odebrecht se ahorró. Y encima más no pagó impuestos. Y no pasa nada aquí, Fernando. ¿Qué se puede hacer ahí? Todos recibieron menos del Estado ecuatoriano. Las fallas en la Central San Francisco se mantienen. Odebrecht llegó y todas las obras construidas tienen sobreprecios, sobornos, de ahí nació Arroz Verde, de estos sobornos, de estos sobreprecios, un hecho por el que está sentenciado Rafael Correa Delgado. Pero en el tema específico de Carlos Poli y en la información que entiendo tú también tienes, hay una serie de documentos, mensajes, correos electrónicos, que algunos los hemos publicado, donde aparecen nombres importantes con mucho poder. En ese entonces, entre ellos aparece Vidrio, el seudónimo Vidrio, que corresponde a Jorge Glass. En las conversaciones de Juan Falconi Puig y José Conceição Santos Filo, el principal ejecutivo de Odebrecht, también aparece el nombre de Alexis Mera, del entonces gerente de Hidropastasa, me refiero a Ciro Morán Marigüeña, quien firmó el acuerdo de perdón y olvido con Odebrecht, el ex secretario jurídico de la vicepresidencia de la República y asesor de Jorge Glass. Aparecen una decena de nombres importantes y un hecho trascendental, el hecho fundamental, perdón, de que este acuerdo con Odebrecht fue liderado por Rafael Correa, Jorge Glass, con el aval del Procurador General del Estado de ese entonces, Diego García. Por eso es que Poli le dijo aquí a la Asamblea: yo lo único que hice es desvanecer esas glosas porque esa era una orden del gobierno. Claro que él cobró $8 millones, todos cobraron. Y luego, en la campaña de 2013 y 2014, como yo mismo revelé en el caso Arroz Verde, fue financiada por $millones entregados por José Conceição Santos Filo. Él le dijo a la Corte Nacional de Justicia y a la Fiscalía Janet, no hay que olvidarse, que él entregó, solo él, $6 millones para la campaña presidencial de Rafael Correa del año 2013. Y eso todavía se tiene que seguir dilucidando pero Fernando, quiero plantearle una cuestión. Digamos que en esto sí los funcionarios públicos tienen una responsabilidad mayor con el Estado ecuatoriano y tienen una responsabilidad mayor de responder frente a la justicia de nuestro país. Pero yo creo que también hay que ver cómo funciona, cómo es este sistema de robo y corrupción. Y en esto tiene mucho que ver abogados que se han prestado para facilitar todos estos actos de corrupción y también corromper a la justicia ecuatoriana para que se haga de la vista gorda sobre muchos procesos que se hicieron y que terminaron concretándose, como todo lo que usted acaba de mencionar, pues sin que actúe la justicia como tiene que actuar. Y tengo otro documento en mis manos en donde se ve que Juan Falconi Puig no solamente participó en el tema de Odebrecht, sino que también fue abogado de Coca-Cola Sinclair. Es decir, que ahí vemos que había como el abogado hecho a la medida, ¿no? Para poder facilitar la entrada de los chinos, facilitar la entrada el regreso de Odebrecht y finalmente dar paso a hacer real acomodar y arreglar con quien haga problemas para que puedan entrar e ingresar y darse estos contratos que finalmente han sido perjudiciales para el Estado.
Hoy que Coca-Cola Sinclair se va a reventar tarde o temprano de tanta fisura, que costó tanto dinero, que detrás de ello también hay actos de corrupción y sospechas de actos de corrupción y sobornos, también debería responder, porque es el que facilita todo. Es un tema difícil, pero cierto. Yo respeto mucho el trabajo de los abogados, pero gran parte de los grandes negocios y negociados se han hecho a través de poderosos estudios jurídicos. En el caso emblemático por el nivel de corrupción de PetroChina, aparecen varios estudios jurídicos internacionales y nacionales, consultoras como Cohen & Lovells de Estados Unidos, que es la que manejó toda la negociación, y estudios jurídicos de Ecuador como Bustamante y Bustamante, que no solo facilitaban la negociación, sino que actuaban como representantes de las compañías intermediarias internacionales. Y el caso de este personaje que estamos refiriendo, Juan Falconi Puig, aparece en varios momentos y en varios tramos de negocios importantes del gobierno de Correa. Uno de ellos, y el central, es el de Odebrecht, donde cobra honorarios. Pero también participa en efecto como asesor jurídico en algunos temas trascendentales con Coca-Cola Sinclair y cobra importantes facturas. No he tenido acceso a los informes y productos generados por el trabajo del abogado Falconi Puig en sus consultorías y asesorías a Coca-Cola Sinclair. Tú has hecho referencia, es una de las obras con serios problemas. Informes de Contraloría dan cuenta de al menos 7.800 fisuras de origen. Estamos próximos en la Comisión de Fiscalización a aprobar el informe sobre este caso Coca-Cola Sinclair. Pero también por su relación, me refiero a Falconi Puig, con Alexis Mera, la participación de él se da en otros contratos. Hay el caso de un conflicto generado en una de las generadoras privadas manavitas, donde también participa. Pero sin duda su mayor participación está en el caso de la incautación de las empresas del grupo Isaías, donde él tiene directa participación. Hay una fotografía que es muy famosa en este país, del día en que triunfa la Liga de Quito, que es horas antes o días antes de que se ejecuta la incautación de los medios, de los bienes y canales del grupo Isaías, y justamente es Juan Falconi una de las estrellas de este proceso. Bueno, ahí está planteado el tema, ¿no? Que pues hay estas figuras que después terminan siendo premiadas, porque fue premiado como gran embajador del Ecuador en Londres, tuvo mucho que ver, y a eso también hay que, a ver si algún día se destapa eso, tuvo mucho que ver en el tema de Julian Assange, y pues durante su estadía compartieron ahí estadía dentro de la embajada, y habría que saber también cómo participó y cómo actuó en ese tema. Pero vuelvo y le pregunto, ¿no debería esto también ser puesto sobre la mesa para que sea analizado también por la justicia ecuatoriana? Y si no es por la justicia ecuatoriana, por lo menos por la conciencia ciudadana de que hay este tipo de abogados que hacia donde también hay que mirar para, si queremos acabar con la corrupción, hay que acabar de raíz con todo. Este es el momento en que la Fiscalía de Ecuador, con base a una colaboración o un acuerdo con la justicia de los Estados Unidos, me refiero al caso Odebrecht, caso Pollitt, tiene que investigar todo, incluyendo a los abogados que fueron parte de estos procesos sórdidos de negociación. Porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de sobornos, de una trama de sobornos. Carlos Pollitt recibió millones de dólares de sobornos de Odebrecht para desvanecer glosas por una central hidroeléctrica con fallas. Y aparece un abogado ecuatoriano vinculado indirectamente o directamente al gobierno de ese entonces, me refiero a Juan Falconi Puig, participando como patrocinador de la empresa cuestionada, de la empresa corrupta. Odebrecht es la empresa que gracias a este acuerdo regresó al Ecuador recargada y se alzó con 3.500 millones de dólares en contratos. No hay una sola obra de Odebrecht que no esté marcada por el signo de la corrupción. Me refiero al sobreprecio y el soborno. El poliducto Pascuales Cuenca,
una obra que se está hundiendo. De ahí salieron una parte de sobornos. Hay presos sentenciados por este caso. La fallida refinería del Pacífico, 600 millones de dólares en un canchón de 500 hectáreas que está abandonado y un acueducto que no funciona. ¿Quién hizo? Odebrecht. Manduriacu, con sobreprecios, genera apenas el 16%. Daule Vinces, igual con sobreprecios, con fallas, Odebrecht. ¿Dónde está Odebrecht? Está la corrupción. Lo que debe hacer la justicia ecuatoriana, la fiscalía, es investigar ahora. Hipólito debe responder, Hipólito debe cantar sobre todos estos nombres que aparecen en esta telenovela de corrupción y saqueo y despojo del país, todos los nombres, incluyendo los nombres de los abogados. Así es. Por último, bueno, simplemente un dato más que, digamos, la costumbre de este tipo de abogados, que como tú dices, Fernando, no hay que satanizar a todos. Hay muy buenos abogados en nuestro país y honestos. No se trata de rayar a toda la clase, digamos, de abogados en el país, pero sí hay que señalar que hay un grupo de abogados o que hay un tipo de abogados que trabajan de manera corrupta e incorrecta. Juan Falconi Puig como que tenía la costumbre de trabajar para ambas partes y esto lo hacía también en el lado privado. Entonces empezaba defendiendo a una persona, conociendo todos los detalles, los pros y los contras, las debilidades y las fortalezas de una persona en el campo privado y de repente terminaba renunciando a esa defensa y poniéndose del otro lado, ya sabiendo todas las debilidades, quitándole sus propiedades o quitándolo o haciendo que la otra persona pues pierda porque ya conoce información privilegiada, lo cual es totalmente corrupto, deshonesto y con la legislación, con las leyes, con las personas, pero también con su profesión. Pero bueno, ese caso queda allí, Fernando, y no quisiera despedirme de ti sin preguntarte cómo prevés lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. ¿Van a poder resolverlo el día de hoy? Pero no pueden seguir entrampados de esa manera. ¿Se dará paso al análisis y evaluación del CAL? Lo de fondo, Janet y ecuatorianos, es un intento, un objetivo oculto, cada vez menos oculto, conspirativo, de asumir el control del organismo de todos los controles. Me refiero al Consejo de Participación Ciudadana. Ese es el gran objetivo de esta disputa parlamentaria, que ha llegado a sacudir y a zambullirse en lo más sórdido. O sea, que un juez cualquiera, le ponga de rodillas al primer poder del Estado, habla muy mal de la democracia de este país. Que la Corte Constitucional intervenga cuando le dé la gana para echar al piso pronunciamientos, proyectos y leyes aprobadas por la Asamblea Nacional es algo que habla muy mal de la democracia. Que bloques parlamentarios actúen con una especie de parlamentarismo de rebaño, es decir, obligando a los legisladores a actuar conforme manda el cuartel general, el Soviet Supremo o el líder prófugo, habla muy mal del tipo de democracia. Janet, yo me siento profundamente avergonzado. Yo no pertenezco a ningún partido, ni quiero pertenecer a ningún partido. Agradezco a los que me dieron una casilla para poner mi nombre. Pero uno de los problemas de este país, de esta triste democracia en la que vivimos, es esta democracia de rebaño, donde existen partidos y movimientos que actúan como tiendas clientelares, como estructuras delictivas, obligando a sus parlamentarios, a sus militantes a actuar con nombre o en nombre de. Aquí se quiere conspirar para tomar control del Consejo de Participación Ciudadana, para poner un contralor que sea como un sastre, que haga el traje a la medida, para desvanecer glosas. Aquí se quiere tomar el control del Consejo de la Judicatura para acomodar tribunales penales que revisen fallos y sentencias de personas que están presas y otros que están prófugos. Aquí se quiere controlar el CEPS para controlar la Fiscalía y no dar paso a expedientes como el de Petrochina,
Coca-Cola Sinclair y otros. Es decir, aquí se quiere tomar el poder para generar impunidad y eso habla muy mal de la democracia ecuatoriana. Pero ahora, todo eso que tú dices es totalmente cierto y la preocupación es generalizada. Las evidencias han saltado a la vista, se lo consulté hace un momento a Paola Cabezas, que evidentemente pues, niegan que sea esa la razón por la que quieren evaluar y destituir o sacar a Guadalupe Llori de su cargo, pero digamos que Llori tampoco está actuando con altura, ¿no? Entonces a ratos como que queda difícil defenderla y eso ya se ve en la Asamblea Nacional, cada día se queda más sola. Entonces, no sé, como que se va perdiendo esa batalla y terminaremos así, viendo cómo se apropian de todas las instituciones del Estado. Mi propuesta fue que se vayan todos a la casa, y yo primero. Esa fue mi propuesta, el presidente la consideró, 15 minutos estuvo en su agenda, luego la guardó en un archivador y para siempre. Ahora viene la consulta popular. Yo más esperanza tengo, Janet y amigos ecuatorianos, en lo que pueda hacer una consulta popular, generar una profunda o relativa reforma política del Estado. He enviado algunas preguntas incluso. No podemos tener de legisladores a ciudadanos, exalcaldes y exprefectos con glosas confirmadas. A mí no me quieren mucho aquí porque yo les puse en pantalla que 15 legisladores tienen glosas confirmadas e informes con responsabilidad penal. ¿De qué democracia hablamos? Si son legisladores, aquellos que tienen informes con responsabilidad penal, indagaciones previas por peculado, cohecho, otros delitos o glosas confirmadas. Por Dios, esto tiene que cambiar. Y no es un problema de Guadalupe Llori, quien primero reveló irregularidades de la presidenta de la Asamblea fui yo. Pero cuando yo revelé eso, el bloque de UNES se unió con Guadalupe Llori e intentaron sacarme de la Comisión de Fiscalización y de la Asamblea Nacional. Janet, yo creo que es hora de cambiar. La Asamblea debe darse la última oportunidad. Al menos yo hago mi trabajo. Yo trabajo 14, 12 horas diarias aquí en la Comisión de Fiscalización. Y tal vez es de las pocas instancias de la Asamblea Nacional que genera productos, ¿sí? Y que genera y cumple su trabajo. Cada legislador le representa $15,000 mensuales al pueblo ecuatoriano, con 2 asesores y 2 asistentes. Paren esta pugna. Paren esta pugna. No es un problema de Llori. Que se vayan los que tengan que irse, que se investigue a todos. Así es. Pero no podemos ni un día más. Me quedo con eso, Fernando. Vamos, no nos queda más que seguir observando qué es lo que pasa y cómo lo resuelven. Y si la solución está en la consulta popular, pues no nos queda como ciudadanos, sino que esperar más. Esa es nuestra realidad. Gracias, Fernando, y que tenga un excelente día. Igualmente a ti. Un abrazo.